Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente un viernes más aquí en estas charlas de acompañamiento. Mi nombre es Laura Damari, soy directora de el Centro de Apoyo Educativo y de Certificación Acompáñame Homeschool. Justamente tiene este nombre, Acompáñame, porque el objetivo es poder acompañarte en esta labor como mamás homeschool, como familias homeschool, que es todo un gran reto. Siempre hago la mención de que ser mamá es todo un reto, pero ser mamá homeschool pareciera que se duplica el reto. Así que te agradezco mucho que estés con nosotros. Tú nos verás ya sea el día de hoy en vivo o nos verás en alguna de las retransmisiones que tenemos en nuestras redes sociales o YouTube. Así que pues te doy las gracias por acompañarnos. Eh, Voy a presentar ahora a una invitada que yo estimo mucho, que yo quiero mucho. La conocí justamente en este año en algunos eventos en los que hemos conocido y creo que pues Dios prepara a ciertas personas que iluminan nuestra vida, que son parte de esa extensión del cuerpo de Cristo, en donde podemos ver un poco de la bendición que Dios nos regala con algunas personas, y una de estas personas pues es Janet Pérez. Janet, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias, Laura, por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo y compartir lo que pues Dios nos ha permitido aprender durante estos años. Muchísimas gracias. Y mira, justamente una de las razones por las que te invitamos, como comentábamos hace un momento, el objetivo de estas charlas es acompañar a las familias en este proceso que es bien complejo. No es nada sencillo. Cuando a mí me preguntan si en las asesorías acerca de ser homeschool, pareciera que yo las quiero desanimar, porque no les digo que es fácil, al contrario, les digo que es difícil, es complicado, que es sacrificado, pero eso sí, les digo que vale mucho la pena, que si me preguntaran a mí si yo lo volvería a hacer, les diría que por supuesto que sí. Así que, pues bueno, justamente queremos ver si en esta noche nos puedes compartir de tu experiencia, porque bueno, pues tú eres mamá ya desde hace 21 años de ser homeschool. En esta actualidad, ya hay muchos grupos enormes de Facebook, grupos grandes de homes de WhatsApp, en donde tenemos estas grandes redes de mamás que nos podemos conocer, y eso me da mucho gusto. Pero yo recuerdo cuando que empecé yo también hace ya bastantes años, no había todo esto, así que el conocer a mamás como tú, que ya tiene toda esta experiencia, seguramente va a ser de gran riqueza para nosotros. Y pues bueno, justamente si nos pudieras, por favor, platicar a nuestro público muy brevemente acerca de cuántos hijos tienes y desde hace cuánto tiempo haces homeschool. Bueno, como bien dices, Laura, tengo ya 21 años de educar en casa, en el hogar. Tengo 3 hijos. Mis 2 hijas mayores ya son adultas. Ya la mayor ya está en su segunda carrera. La primera, perdón, está en su primera carrera. Y un hijo adolescente de 17 años. Gracias a Dios, Dios me dio esas 3 bendiciones con las cuales pues con ellos he aprendido de todo absolutamente, y pues ha sido gratificante para mi vida. 21 años. También eres fundadora del proyecto Transformando Vidas. Platícanos también acerca de Transformando Vidas. ¿Qué es Transformando Vidas? Bueno, mira, este año Dios nos permitió fundar, junto con otra mami, Nayeli Pacheco, perdón, Transformando Vidas. Este proyecto viene desde nuestro corazón porque justamente la educación en el hogar ha transformado nuestras vidas. A mí me encantan las mariposas, me gustan mucho las mariposas. Entonces, he relacionado la vida de una mamá homeschooler con una mariposa, porque empiezas en cero muchas veces,
y vas siendo así como la oruga, luego hay dificultades que son los primeros inicios de la educación en el hogar, después entras a la crisálida, y ahí hay otra transformación, ¿no? Entonces, al final, esa oruga que entra en la crisálida sale como una bella mariposa. Y yo lo relaciono con ello porque yo creo que hasta a ti te ha pasado que tú has visto cómo con el paso del tiempo te ha transformado, has descubierto muchas cosas de ti junto con tus hijos, o sea, acompañarlos, educarlos, aprender de ellos, con ellos, también ser investigadora, buscar apoyo, o sea, todo ese caminito que gracias a Dios podemos andar, en el cual podemos andar, pues nos transforma. Y de eso se trata ese proyecto de Transformando Vidas, porque entendemos lo que una mamá pasa al inicio, ¿sí? Donde necesita apoyo. En los años que nosotros iniciamos como padres, como familia educadora, no había nada, Laura, nada. El internet estaba carísimo, 50 pesos la hora. No había grupos de apoyo. En la actualidad, pues, como bien lo mencionaste, hay bastantes, ¿no? Y hay mucha ayuda. Entonces, pero aún así hemos visto cómo las mamás que nos han contactado requieren de apoyo, requieren de que seamos como su porra, ¿no? Sí se puede, a pesar de que la situación esté difícil o de que el cambio o la transición que nosotros vivimos como madres de haber llevado a los hijos a la escuela, como algunos pasan, o aunque no los lleves, de todas maneras sufres ese cambio. Entonces, nos gusta a través de Transformando Vidas apoyar a todas esas familias, a todas las mamás, principalmente porque son las que están, la mayoría están al frente de la educación de sus hijos, ¿no? Y apoyar a los papás, los esposos, apoyar a los papás para que entiendan ese proceso que está pasando la mamá al estar 24/7 con los hijos en casa, ¿no? Porque el esposo sale a trabajar y tiene ese tiempo de desahogo, pero las mamás nos quedamos en casa con ellos. Entonces, de eso se trata Transformando Vidas. Ok, muchísimas gracias. Y justamente el reto del día de hoy es los retos de una mamá homeschool. Así que, pues, la primera pregunta que tengo por acá es, ¿cuáles consideras tú que son los mayores desafíos emocionales que como padre homeschool o tú como mamá homeschool has tenido que abordar en estos años de experiencia? Pues bueno, entramos hay momentos digamos, en lo emocional tenemos como mujeres cambios, ¿sí? Y aparte los cambios de los hijos, esas etapas que viven nuestros hijos. Entonces, si entras en algunas ocasiones en frustración, entras en caos, entras en desesperación, entras en ansiedad. En mi experiencia hubo una época donde caí en depresión por querer abordar todo yo sola, por querer cargarlo todo yo sola. Entonces, caí en esa depresión que no ayudó ni a mis hijos, ni a mi familia, o sea, al matrimonio tampoco. Fue difícil abordar todas esas emociones yo sola. Entonces, es importante que cuando una mamá sienta que ya está muy cargada emocionalmente hablando, pare. Y eso fue lo que yo tuve que hacer. Parar, orar a Dios y decir, Señor, ayúdame en este camino, o sea, dame sabiduría para saber cómo afrontar el día a día y no cargarme de todas esas emociones y de cierta forma explotar, porque llegamos a explotar y llegamos a lastimar a nuestros hijos. Entonces, la verdad es que es mejor parar en esos momentos que sentimos que ya estamos
al borde de esa explosión de emociones, ¿no? Entonces, sí es un reto, y ¿sabes por qué no es? Porque estamos 24/7 con los hijos. Y no tenemos, más si son pequeños, son demandantes. Y no tenemos ese tiempo para nosotras. Y ese es uno de los retos también que debemos de tener, que enfrentamos las mamás, de apartar un tiempo para uno y recargar pilas. Muchos dicen que somos egoístas, el pensar voy a tener un tiempo, 20, 30 minutos, una hora para mí, pero no es ser egoísta, es pensar si la mamá está mal, los hijos van a estar mal, el ambiente en casa va a estar mal. Entonces, no funciona así. Yo me di cuenta muchas veces, Laura, que en lugar de enseñar, estaba lastimando. En lugar de ayudar a mis hijos, estaba limitando, estorbando. O sea, no estaba ayudando para nada. Entonces, tuve que tomar conciencia de que era necesario apartar un tiempo para recargar pilas, relajarme, no sé, leía un libro, veía una película, salía un rato al centro, hablaba con una amiga, pero algo que me hiciera relajarme para retomar y recargar esa pila y volver con mis hijos, porque si la mamá tiene energía, los hijos, o sea, va a tener energía para lidiar con todas las cosas del día a día en casa y al educar a los hijos. Y si la mamá está bien, los hijos están bien, y sobre todo porque debemos de pensar en esto, nuestros hijos perciben cómo estamos. Ellos saben cómo está la mamá, la edad que tengan. Yo recuerdo que mis hijos me decían, mamá, ¿estás bien? Sí, es que no se te ve bien. Sí estoy bien, pero la verdad es que no estaba bien, pero por eso, por no apartar ese tiempo y gestionar esas emociones, lidiar con esas emociones y recargar las pilas para continuar mi día. Qué valioso todo esto que acabas de decir, porque vivimos en un mundo en el que las redes sociales nos muestran el mejor y el más hermoso momento del día, y muchas veces esto llega también al mundo homeschool y vemos a mamás perfectas, con niños hermosos, días hermosos, y te angustias pensando, soy la única que lo hago mal, soy la única que me porto grosera con mis hijos, gritona con mis hijos, que me desespero. Y esto que tú dijiste, como decíamos, te comentaba, muy valioso, que tuviste depresión. Qué valiente poder decirlo, porque creo que tenemos ese tipo de momentos, pero es más fácil cubrir y decir, no, yo no tengo depresión, yo soy y más como homeschool, en donde has decidido dejar la escuela y tú encargarte de tus hijos, hay como de repente ese chip de yo lo tengo que poder todo, yo tengo que hacer todo y tengo que ser la supermamá, y si no soy la supermamá estoy fallando. Y no, es tan importante lo que tú acabas de mencionar, el que tenemos todas estas emociones y es súper natural y que necesitamos apoyo. Amigas, de repente comienzas a salir y platicar con alguien. A veces yo le decía a mi esposo, cuando mis niños estaban pequeños, le digo, a veces necesito hablar con alguien que se sepa pasear solo. O sea, alguien que hable mi idioma de adulto. Qué valioso, Janet. Muchas gracias por decirnos todo esto. Sí, es verdad. Sí, la verdad es que es parte de la vida y es parte del proceso. No queremos decirlo porque muchas veces sentimos vergüenza y pensamos que el mostrar ese lado sensible o débil es vergüenza, y no, sino es nuestro lado humano. Y también se vale que nuestros hijos vean que mamá siente, que mamá se cansa, que mamá necesita un tiempo. Entonces, eso es importante, pero creo que todos lo vivimos en diferentes momentos. Así es, así es. Otra pregunta. ¿Cómo encontraste o cómo podrías tú recomendar a las familias que hacen homeschool, cómo podrían encontrar el equilibrio
para seguir un plan de estudios estructurado, es decir, saber que nuestros hijos cuando vayan a ingresar a un siguiente nivel, ya sea que vayan a la preparatoria, que a veces ya no están en casa en preparatoria o a la universidad o a estos niveles, y que sepamos que los preparamos lo suficiente como para alcanzar esas, poder entrar a ese tipo de escuelas, a ese tipo de niveles, pero también permitir esa flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades del niño, al ritmo. Podemos a veces decir, es que a mi niño no le gusta escribir, pero nos entra esas emociones encontradas de, ok, no lo voy a presionar porque soy educación libre, porque voy a llevar su propio ritmo, pero a la vez está por ahí esa otra vocecita de que ya tiene 11 años y sigue sin escribir bien, y sigue con faltas de ortografía. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre sí, ese programa estructurado, pero también el respetar sus tiempos y esta educación libre que tanto buscamos los homeschoolers? Sí, yo creo que todos buscamos ese equilibrio. Ese fue uno de los retos, saber qué plan de estudios era el adecuado para cada uno de mis 3 hijos. Y mira, algo que yo he aprendido en estos años es que todas las personas nacemos con un programa interno de aprendizaje. El hecho de no tener ese equilibrio es porque fuimos escolarizados y nos metieron a un programa externo de aprendizaje que era dirigido, que nada más nos decían, de esta manera vas a aprender mate, a este tiempo vas a aprender a leer, a este tiempo, vas a desarrollar esta habilidad, a este tiempo, o sea, nos marcaban el paso, ¿no? ¿Y qué pasó? Nos desconectamos de ese programa interno de aprendizaje, por lo que creemos, el haber sido escolarizados, creemos, al decidir educar en el hogar, sea que tus hijos hayan ido a colegio, a escuela o no, pero el que está enseñando es el escolarizado. O sea, estamos replicando, estamos llevando la escuela a la casa. Y te lo digo literal así, yo le conseguí y le mandé a hacer a mi hija mayor su uniforme. Yo la uniformaba a diario. ¿Por qué? Porque así tenía ese programa adentro de mí, ¿no? Porque fui escolarizada. Entonces, él fue bien importante en la etapa de desescolarización para reconectar con ese programa interno de aprendizaje y entender cómo aprendía mi hija, porque mis hijos no fueron nunca a escuela hasta la universidad. Ellos nunca fueron a kinder, ni primaria, ni secundaria, ni prepa. Fueron hasta la universidad. Me falta el último, ¿no? Pero, perdón, fue muy importante tener ese proceso de desescolarización que no es de 1 año, no es de 2 años, sino que lleva tiempo de acuerdo a la familia. En ese proceso, en ese tiempo de desescolarización, logramos entender lo que era nuestro propio estilo de aprendizaje, reconectamos con ese programa interno y dejamos que nuestros hijos aprendan de forma natural. Ahora, si fueron a una escuela, si fueron escolarizados por un tiempo, es importante que la familia completa viva esa desescolarización y ahorita te digo por qué. Entonces, al volver a los inicios, entonces tú vas conociendo a tu hijo. ¿Sabes? Surge la pregunta, ¿cómo le gusta aprender? ¿Cómo podría yo enseñarle? ¿Qué material puedo usar? O sea, surgen muchas preguntas a los cuales te va a llevar a ese equilibrio. Necesitamos conocer a nuestros hijos y en este caso yo siempre les digo a los papás que me contactan, hagan como un diario anotando quién es su hijo. En todos los aspectos, en lo emocional, en el carácter, en lo escolar, o sea, en el aprendizaje de las diferentes asignaturas, vayan anotando ahí, conozcan a su hijo, pero no solamente a su hijo, porque nuestros hijos se adaptan fácil al homeschooling, a este estilo de vida,
pero a los que nos cuesta trabajo son a los adultos. Nos cuesta trabajo adaptarnos a esto porque decimos, necesitamos un libro, necesitamos un área de estudio, necesitamos un maestro, un asesor, ¿de acaso? Necesitamos un buen método, un buen currículum. No, necesitamos conocer, a nuestro hijo, a nuestra hija, saber qué le gusta, saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus intereses, también qué no le gusta, cómo actúa en las diferentes situaciones, porque eso tiene que ver mucho. Un niño que está feliz, que está interesado, aprende mucho más. A un niño que tiene una apatía y dice no quiero, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Entonces, también ver sus emociones y su carácter, cómo actúan en las diferentes situaciones. Y eso, la verdad que te da, te guía para saber cómo encontrar ese equilibrio, para educar, para enseñar las diferentes asignaturas. Yo te pongo un ejemplo. Me encantó el proceso de desescolarización porque de cierta forma quité todo lo escolar de mi cerebro y me permitió entender que mis hijos podían aprender en un mercado, jugando, en la biblioteca, dibujando, haciendo una obra de teatro, y como tú lo dijiste de la escritura o de la lectura, ya no lee y ya tiene 11 años, lo que mi hijo no le gustaba para nada leer, no le gustaba, era una lucha con él. ¿Qué fue lo que hice? A él le apasiona el fútbol, entonces busqué libros de fútbol y él leía eso. Escribía cuentos sobre su jugador favorito y estaba escribiendo, y entonces él se motivaba a seguir leyendo, a seguir escribiendo. O sea, por eso es bien importante esa etapa de desescolarización, ¿no? ¿Por qué? Porque descubres sus habilidades y sus intereses, sus gustos, conectas con ellos, puedes saber quiénes son, pero también necesitamos conocernos a nosotros, porque nosotros somos los que enseñamos. Si tú no conoces tus propias habilidades, tu propio estilo de aprendizaje, es complicado hacerlo, ¿no? Entonces hay que también autoconocernos. Eso es bien importante. Después de tener ya toda esa información, tanto de los hijos como de nosotros, logramos investigar o encontrar o diseñar un plan de estudios, una currícula de estudios de acuerdo a las necesidades, ojo, de acuerdo a las necesidades de nuestros hijos, intereses de nuestros hijos. ¿Sí? Porque muchas veces vamos o ahí en el internet o alguna conferencia y vemos currículos o planes de estudios súper preciosos, hermosos, pero puede ser que no le quede a tu hijo. Tú lo compras porque tú dices, este es el correcto, pero si no conoces a tu hijo, no va a quedar. Entonces es bien importante ese conocimiento, esa información, y es como su servidora encontró ese equilibrio. Yo, honestamente, probé varios, de verdad, pero al final, al haber conocido a mis hijos, al haber hecho lo que anteriormente mencioné, diseñé un plan de estudios para cada uno de acuerdo a las necesidades, intereses de mis hijos, ¿sí? Y eso que pasó, con todo eso que pasó, que cuando entraron e hicieron un examen a universidad, no tuvieron ningún problema, porque tuvieron todos los conocimientos que necesitaban, las bases para seguir construyendo conocimiento. Y fue de una manera natural, fue de una manera agradable, fue de una manera bonita. Por supuesto que no fue nada sencillo hacerlo. No fue nada sencillo hacerlo. Fue todo un reto diseñar 3 planes de estudio. 3. Pero fue algo bueno, algo enriquecedor,
algo en lo que yo aprendí y hasta volví, digámoslo así literal, a la primaria, a la secundaria, a veces a la prepa, ¿no? Pero eso fue lo que yo hice y es algo que pueden hacer las familias para encontrar un equilibrio y así se van a dar cuenta y de verdad, yo he visto los frutos, no solo en mi familia, lo he visto en otras familias que están en universidades o que ingresaron a preparatoria y tienen los conocimientos y aún más, porque es un aprendizaje libre, es un aprendizaje natural, es un aprendizaje flexible que les permite aprender de lo que les interesa y de lo que necesitan. Así es. Que lo que nos comentas es, creo que uno de los grandes temores de las mamás, decíamos, el poder llegar, hacer llegar a nuestros hijos a esos niveles ya universitarios con el conocimiento suficiente, pero el conocernos a nosotros, rescato lo que tú mencionaste, conocernos a nosotros, conocer a nuestros hijos, lo que les gusta, lo que no les gusta, y partiendo de allí, tú decías, un niño interesado es un niño que aprende más, que aprende mejor. Qué bien, muchas gracias. Y creo que es un gran aliciente ver que tú ya lo hiciste, porque muchos de los papás y de los mamás homeschooler cuando empiezan pensamos, ¿funcionará? ¿No será esto una locura? ¿Quién habrá ya vivido esto que yo pueda ver el resultado? Y pues bueno, tus hijos ya, 2 de tus hijos son universitarios, una de ellas tiene 2 carreras, o sea que sí se puede. sigamos echándole ganas, sí se puede. Sí, la verdad es que sí se puede. Mira, te cuento algo rápido. Al inicio o con el paso del tiempo te van criticando. No eres maestra, no estás preparada, vas a encapsular a tus hijos, no van a tener los conocimientos, no van a saber cómo enfrentar diferentes situaciones. O sea, te surge la crítica y por supuesto surge la duda de si lo estás haciendo bien, si no estás arruinando la vida de tus hijos. Pero al ver los frutos, por eso el diario, porque cuando vas escribiendo todo eso y en momentos complicados o difíciles, o de duda, de miedo, de crítica, vas a ese diario o a las fotos que tú hayas tomado, que pueden servir de diario digital, te das cuenta, wow, todo lo que hemos aprendido. Y vamos por más. Sí, llevaremos 2 años, 3 años, unos meses, pero todo lo que hemos logrado y sobre todo la conexión padres e hijos, que eso es muy importante, ¿no? No nos vayamos solamente a un área. La vida o el estilo de vida de una familia de homeschool no solamente se basa en lo académico, sino hay otras áreas en las cuales hay que también enfocarnos su vida espiritual, su carácter, sus emociones, o sea, la vida familiar, o sea, es toda, vaya, hay que englobar a varias cosas, pero son varias áreas de la vida de nuestros hijos y que no solamente nos debemos enfocar en una académica, ¿sí? Porque un niño feliz, un niño motivado, te va a aprender siempre. Un adolescente motivado, un adolescente seguro, un adolescente interesado también, te va a aprender de verdad. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Así es, qué bonito. Y justamente pensando en esto, ¿podrías platicarnos alguna experiencia, alguna anécdota en donde tú recuerdes algún momento de un aprendizaje significativo que tú hayas experimentado con alguno de tus hijos? Seguramente tendrás muchas de estas anécdotas con todos tus hijos, pero alguna que nos puedas platicar en donde esa anécdota, esa situación, ese momento de aprendizaje en casa ha influido en la vida permanente de alguno de tus hijos, que tú recuerdes ese momento, dijiste, wow, esto le ha servido para toda la vida. Sí, bueno, sí hay varias anécdotas, pero mira, una de las cosas que yo te puedo decir y es algo que
Apenas lo estoy compartiendo, pero es el que nos ha dado o le ha dado a los 3 hijos aprendizaje significativo es lo siguiente. Yo tengo una enfermedad congénita de corazón y ha sido un reto increíble lidiar con esa enfermedad, educar y criar al mismo tiempo con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay días en los que yo estoy muy bien, pero al día siguiente no te puedo asegurar que yo voy a estar bien o que en la siguiente semana voy a estar bien, ¿no? Y esto les ha dado un aprendizaje a mis hijos donde ellos han tenido que madurar para enfrentar la vida. A mí me operaron hace 11 años a corazón abierto y mi hija mayor de 12 años se quedó a cargo de sus 2 hermanos. Y uno puede decir, ¿cómo una niña de 12 años se va a quedar a cargo de sus 2 hermanos? Pero haber vivido con una mamá o tener una mamá que tiene una enfermedad degenerativa en el corazón, le ayudó, le enseñó a aprender diferentes cosas, como organizarse, como planear, ¿sí? Como delegar responsabilidades, que eso es algo que se queda en la vida de nuestros hijos. Cuando Yanirel, a los 17 años, mi hija mayor, dejó la casa por para irse a la Ciudad de México a estudiar la primera carrera de música, ella podía valerse por sí misma, se organizaba sus tiempos, administraba el dinero, iba por despensa, por mandado, hacía sus alimentos, lavaba su ropa, o sea, todo eso que ella aprendió anteriormente por la situación difícil que nosotros hemos vivido con la enfermedad que yo tengo, le enseñó mucho y de cierta forma les he ido preparando a mis hijos, me ha dado la oportunidad de prepararlos para la vida, ¿sí? Enseñándole habilidades que van a necesitar, como tomar decisiones, como respetar su no, como administrar un dinero, como emprender, o sea, son varias cosas que ellos, cocinar, planchar, uno dice, ay, planchar, pues lo llevo a la lavandería y ya, no, pero también eso genera un gasto. Entonces, todas esas habilidades que tanto los papás como tú, mamás, como nosotras, sabemos que son muy importantes para la vida, ¿sí? Y que esas las van a necesitar todo el tiempo, ¿no? Ser creativa, tener iniciativa, ingeniárselas, o sea, todo eso les fui enseñando a mis hijos y Yanirel fue la primera en salir de casa y que estando en la Ciudad de México sola, sin mamá, sin que le esté diciendo levántate, o sea, nada, entonces ella pudo vivir y salir adelante por todos esos aprendizajes que se les dio, por todas esas enseñanzas que se les dio en casa. Mi esposo le daba 500 pesos, Laura. Con 500 pesos, ¿qué haces en una semana? No haces nada. O sea, es muy poquito dinero. Pero ella se las ingeniaba para sus pasajes, para su material de la escuela, para la despensa. Y uno dice, no podría. O sea, mi hijo no podría con 500 pesos. Pero ella llegaba a casa y le decía, ¿cómo te fue, hija? Bien, mamá. ¿Sabes qué? De los dinero que me dio mi papá me sobró 200 o 150 pesos. Yo decía, ¿cómo te sobró eso? Pero fue porque se le enseñó desde casa, se le preparó y eso le ha servido y sé que pues para el resto de su vida, aún de mis otros 2 hijos, también les va a ser bastante útil y que es un aprendizaje significativo que ellos han vivido aquí en casa, ¿no? Así es,
esta parte de las dificultades que se presentan en la vida real y que todo obra para bien. Todo obra para bien, hay esa palabra que es tan importante. Es verdad, hay circunstancias difíciles, pero que se les pueden sacar provecho, y dentro de ese provecho es justamente el que nuestros hijos sean chicos maduros que vivan la vida real. Hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, estamos hablando de segundo de primaria, tercero de primaria, estaba muy de moda esta situación de Finlandia, en donde tenía estos grandes puntajes este país a nivel mundial en cuanto a la educación. Y yo pensé, bueno, si soy homeschool, no estoy apegada al programa de la SEP, quiero que mis hijos aprendan tengan el mejor programa del mundo, vamos por el programa finlandés. Me comuniqué a la Embajada de Finlandia y el Departamento de Educación me envió el programa finlandés, yo esperando recibir en matemáticas operaciones súper complicadas. Resulta que en matemáticas era muy similar al programa mexicano, prácticamente era lo mismo, pero me sorprendió encontrarme con materias como hogar. Aquí en México no se les da el valor a este tipo de materias, pero en un país que es de primer mundo y que tiene los primeros lugares en educación, enseñan hogar. Yo lo vi, a mí nadie me puede decir lo contrario, yo vi los programas en donde unidad 1, planchado, cómo planchar cierto tipo de telas, unidad 2, el lavado, cómo utilizar los jabones en las lavadoras, y yo me sorprendí que ellos le dieran esa importancia a las labores del hogar. Por algo están estas materias en esos países, porque a fin de cuentas el examen PISA, que es justamente el que valora y que saca estos puntajes a nivel mundial, dice, está bien, el objetivo es obtener conocimiento, sí, pero en el examen ellos lo que van a probar es que el alumno lleve a la vida real esos conocimientos. A veces en México y en países que estamos a veces en los últimos lugares en educación, desafortunadamente, los niños a lo mejor sí adquieren muchos conocimientos y van a una buena escuela, no en todos los casos, en un buen caso, cuando va a una buena escuela y obtiene muchos conocimientos, a veces, no siempre, pero a veces no se traspasan esos conocimientos a la vida real. Esto que tú nos mencionas de las cosas que son habilidades blandas, justamente de saber decidir, ser responsable, saber manejar el dinero, es importantísimo para que tengan ellos una vida adulta exitosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en serio, es bien, bien importante y lo podemos enseñar desde que son pequeños. Con algo, por ejemplo, ahorrando, aún empezando a vender, digamos, unos dulces, y a los niños ya pueden ir a un distribuidor y comprar los dulces y ver todo ese proceso y, perdón, valorar cada paso y saber, wow, puedo ganar, invertir, ganar dinero, volver a invertir. Lo podemos hacer desde que son pequeños, la verdad. Nos da miedo. Te he de decir que nos da miedo. Nos da miedo que planchen, porque se vayan a quemar, por supuesto. Mis hijos empezaron a planchar a los 8 años. Y venía aquí una persona a su casa, y le decía, no puede ser, se va a quemar. No, por supuesto que no lo voy a dejar solitos, menos a una edad pequeño, ¿no? Con supervisión, indicándole, guiándole, acompañando su aprendizaje. Algunos papás llegan y han llegado conmigo, Laura, y derramando lágrimas y desesperados y diciendo, es que mi hijo no nos ayuda, no, mi hija no nos colabora en la casa, X razón, o sea, llegan a una desesperación y a quejarse. ¿Pero por qué? Porque nosotros como padres decidimos hacerle todas las cosas a los hijos. ¿Por qué? Porque decimos, me va a llevar 2 horas,
esperar a que mi hijo tienda su cama, un hijo de 8 años tienda su cama. Me va a llevar otra hora esperar a que mi hijo corte la zanahoria. Me va a llevar otra hora. Y entonces estamos pensando en cuántas horas nos va a llevar. Si yo en 2 horas hago la comida, plancho, lavo y me va a llevar el doble, el triple, no importa. De verdad se los aseguro, tiene unos frutos, aparte que nos ayudan a desarrollar paciencia a las mamás, a los papás, pero en serio, esas habilidades para la vida es bien importante enseñarlas. Cambiar un neumático, saber lo de un motor, cambiar un foco, o sea, pero eso, ¿qué va a aprender? Si tiene que saber mates, ciencias, historia. No estoy en contra, de verdad no estoy en contra, pero que sepa electricidad ahí le puedes enseñar física, si tú te preocupa o alguna asignatura, ¿no? Por ejemplo, en la cocina hay matemáticas, idiomas, hay historia, o sea, es dar oportunidad a diferentes maneras para que los hijos aprendan no solo lo académico, sino las habilidades para la vida, que es importante hacerlo. Tu servidora llegó al matrimonio y no sabía cocinar y fue un caos, de verdad, fue un caos. Entonces yo decidí que mis hijos no iban a llegar al matrimonio, aunque fuera varón, al matrimonio sin saber cocinar. Y ellos hasta luego me hacen unos platillos deliciosos, unos desayunos deliciosos, de verdad, pero es paciencia, y todas esas habilidades son aprendizaje. En todo tiempo, desde que amanece hasta que nos vamos a dormir, estamos aprendiendo. Así es, qué barbaridad, qué bonito escuchar que todas esas actividades no son una pérdida de tiempo. No, así es, al contrario, creo que tenemos ese chip de que él no haga cosas en la casa porque su obligación es en la escuela, ¿no? Esa frase tan conocida, que bueno, quien la dijo lo hacía desde el corazón, intentando apoyar a sus hijos, pero sí, es verdad que todas estas habilidades son vitales en la casa. Y justamente yéndonos un poco por la parte social, que también es un gran temor de las familias, al tener a los hijos en casa, no estar con compañeritos conviviendo con 20 jóvenes o niños en una escuela. ¿Cómo tú pudiste apoyar o cómo consideras tú o cómo recomendarías tú apoyar a las familias que están con sus hijos en casa para la parte de la socialización de nuestros hijos, que si bien sabemos no se va a desarrollar la socialización en un salón con 30 niños? Yo quiero comentar aquí brevemente que yo soy profesora de educación preescolar y trabajé antes de ser Mama Homeschool en escuelas presenciales, y tenemos, y los maestros tienen muy claro, yo tenía muy claro que un niño cuando llegaba a la escuela no aprendía a socializar. Realmente en la escuela no podíamos influenciar casi nada, ni aún los maestros, en la formación del niño. El niño que era violento era porque había violencia en su casa, el niño que era educado y respetuoso era porque eso es lo que encontraba en la escuela. Así que es un hecho que en las escuelas no se aprende a socializar. La socialización real y la convivencia respetuosa y todas estas habilidades que se requieren se aprenden en casa. Pero independientemente de eso, si nuestros niños, nuestros hijos, pues necesitan jugar con compañeritos de su edad, aún nosotras necesitamos platicar, decíamos al principio, con alguien de nuestra edad, a un adulto. ¿Cómo tú pudiste equilibrar esa situación de estar en casa, sí, pero también tienen amiguitos con los que sociabilizan? Bueno, mira, el primer lugar, como dijiste, es el hogar. Aquí aprenden con los papás a ser sociables, ¿no? O otro lugar es en las reuniones familiares. Ahí también está el abuelito, la tía, el primo, y pueden conversar con ellos, ¿no? Jugar con otros compañeritos. En mi caso, lo que yo hice, mis hijos tenían ese tiempo para socializar en la iglesia. Ahí pues
había los domingos o el servicio entre semana, las escuelitas bíblicas de vacaciones. Pero independientemente de eso, como mencioné hace poquito, el hecho de conocer a tus hijos y saber cuáles son sus habilidades y sus intereses, entonces te permite buscar lugares donde tú los puedas llevar. Por ejemplo, mis hijos les gusta la música, los tres tocan diferentes instrumentos y empezaron desde muy pequeños, entonces buscamos un maestro que gracias a Dios lo encontramos, un buen maestro, era peruano, bueno, es peruano, todavía vive, es peruano, con él, yo los llevaba a sus clases particular de música. Y cada cierto tiempo tenían recitales, entonces conocían a otros niños también para socializar, pero no solamente de su misma edad, sino de diferentes edades, ¿no? Entonces ellos podían socializar naturalmente. De hecho, los niños lo pueden hacer. No los tenemos tanto que empujar, ¿no? Puede ser que por su carácter que sea tímido, no significa que no sea sociable, sino que así es su carácter. Pero los niños socializan naturalmente. Entonces, los llevaban a los recitales. Otra de las cosas, que había campamentos de música, perdón, y también los llevaba a los campamentos de música que duraban 1 semana o 2 semanas. Iban a campamentos de adolescentes, de jóvenes, y ahí también otro ambiente, socializar con bastantes personas, las cocineras, los pastores, los conferencistas. Entonces, mi hijo le gusta mucho el deporte, como mencioné, entonces hubo un tiempo que los tres fueron a natación, incluía a mis hijas, fueron a natación, estuvo mi hijo en competencia, ganó unas medallas por participar. Entonces, ¿por qué los llevé a esos lugares en específico? Porque ese era el interés en ese momento de mis hijos. Entonces, buscaba yo eso. Ahora, ¿les gusta el dibujo? Ok, entonces busqué talleres de dibujo. ¿Les gusta el arte? Busqué talleres de arte. Entonces, el conocerlo te dice a dónde lo puedes llevar a tu hijo para que socialice, ¿no? Y mis hijas tuvieron la oportunidad de ir a un campamento en Cuernavaca, en una iglesia allá, y conocimos a un director de orquesta, un pastor, y él las invitó a viajar con él para formar orquestas en diferentes estados. Desde Cuernavaca hasta Sonora se fueron, también a Campeche. Entonces, yo creo que abrir los ojos, conocer bien a tus hijos e impulsarlos para que ellos puedan estar en esos lugares, ¿no? Buscar esos lugares. Entonces, mis hijas tuvieron esa oportunidad de conocer y aprender historia en vivo, como World Schooling, viajando con este pastor, y socializaron con un montón de personas, pero fue en base a lo que a ellos les interesaba y yo lo buscaba. Entonces, eso es lo que los papás pueden hacer. Si a tu hijo le gusta robótica, encuentra un taller de robótica. Si a tu hijo le gusta el emprendimiento, y hagan uno juntos. Y eso es padre, porque hasta siguen fortaleciendo la relación padre e hijo, ¿no? Entonces, hay que ver los intereses para buscar los lugares. Qué importante, gracias por esta recomendación, conocer a nuestros hijos, apoyarlos e impulsarlos en lo que les gusta y ahí llevarlos, va a implicar obviamente tiempo, esfuerzo de tu parte. Sí, y hasta inversión económica, pero la verdad, Laura, que esa inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, sí, vale la pena, porque yo veía a mis hijos tocar en el recital y yo decía, wow, son mis hijos, ¿no? A mi hijo, el más pequeño, empezó a los 4 años y dio su primer solo en violín con su maestro, y era increíble, o sea, era un chiquito de 4 años, o sea, y súper seguro, subía y empezó a tocar su violín y bajaba y seguro, y tú dices, wow, o sea,
porque está en su ambiente, lo que le interesa, y está feliz. Y eso es algo importante que tenemos que también ver, porque puede que a mí me guste, digamos, me gusta a mí el bordado, pero a mis hijos no les gusta el bordado, y no tiene ningún caso que yo los lleve a una clase de bordado, ¿no? Sino en cambio, en deporte, yo los veía viajando, mis hijas, y eran felices, me platicaban de muchísimas cosas. Eso es también uno de los propósitos de educar en casa, ¿no? Que nuestros hijos sean felices estando con nosotros, en donde estén haciendo lo que les gusta. Eso también es importante. Felices haciendo lo que les gusta, qué bonito, así es. Y bueno, quiero rápidamente mencionar un caso muy triste que conocí a una persona que hace muchos años yo le insistía que nos acompañara a los museos, parques, fábricas y todas las salidas y convivencias que tenemos. Esta personita nunca quiso ir, decía, bueno, yo hago homeschool, sacó a su hijo de la escuela, nada más estuvo un año en escuela en casa, pero literal estaba encerrado el niño, porque toda la mañana hacía la escuela, en la tarde no iba a ningún lugar, no socializó de ningún tipo, pasaron los años, más bien el niño quiso regresar al siguiente año a la escuela normal, fue una horrible experiencia para los papás, para el niño, y cuando este niño creció un poquito más y fue adolescente, a mí me dijo, el peor año de mi vida fue el año en que fui homeschool. Claro, porque fue encierro en casa, no fue homeschool. Fue una cosa en donde no hubo toda esta apoyo que tú nos hablas, tan bonitas experiencias de tus hijos que van y vienen y que hicieron tantas cosas. Y aquí yo quiero mencionar que sí puede llegar a suceder esto si no se les da a los niños como estas facilidades. Y además, yo quiero comentar aquí que ahora que estuvimos en el encuentro en Pachuca en agosto de las familias homeschooler que tú organizaste junto con tu esposo, que fue un evento hermoso, al cual, por cierto, si lo vas a hacer para el otro año, pues invitamos a las familias a que asistan por allá en Pachuca. Janet es quien organiza este evento, este encuentro nacional, y quiero mencionarlo porque cuando yo llegué, los jóvenes que estaban activos como liderando el evento, ayudando, subiendo, bajando sillas, recibiendo a la gente, organizando, eran sus hijos. La verdad, quedé fascinada y admirada de tus hijos jóvenes, como comentábamos, ya unos jóvenes, las señoritas de 20 y tantos y tu joven de 17, súper dispuestos, amables, ayudando, y eso me impactó. A mí me impactó la vida de tus hijos, el ver tanta disposición, tanta amabilidad, tanta actitud de servicio, y ya estar encargados de ciertas actividades, pues también habla de la madurez que tienen para poder estar haciendo esas actividades en un evento nacional. Así que lo que tú comentas acerca de la socialización no solamente se queda en teoría, sino ya lo podemos ver reflejado en una formación de carácter de tus hijos, ¿no? Y que seguramente la gente que te conoce, en este caso yo aquí lo quiero mencionar, podemos ver que tus hijos ya han dado ese fruto de toda esa educación, que eso, hablando de la parte social, ¿no? Que has tenido con ellos. Sí, así es, no, la verdad, yo estoy orgullosa de mis hijos, y estoy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de haber conocido la educación en casa, el homeschooling. Ha sido una aventura increíble, como montaña rusa, arriba y luego, y luego subimos y luego bajamos, pero ha sido una bendición, Laura, ha sido una bendición, y hay familias que me han preguntado, ¿lo recomiendas? Le digo, sí lo recomiendo. Justamente estamos a unos minutitos de terminar y justamente siguiendo un poquito la línea del pensamiento que me estás comentando. Para terminar, ¿qué podrías decirle a las familias que nos están viendo como últimas palabras respecto al homeschool? Sobre todo, pues bueno, aquí tendremos seguramente familias que nos verán, que están empezando y que tienen ese temor de lo haré, no lo haré. ¿Será cierto? ¿Saldrá mal? ¿Será un experimento loco? O aquellas familias que van a la mitad del camino y ya quieren tirar la toalla porque dicen, no sé si lo estoy haciendo bien, ya me desesperé, mis niños no sé qué cosa. ¿Qué les dirías a los papis y a las mamás?
Bueno, mira, primero a las familias que van empezando, entiendo su miedo, es natural, pero yo creo que por amor, porque amamos a nuestros hijos, somos capaces de cambiar ciertas cosas para poder enseñar a nuestros hijos, ¿no? Démonos esa oportunidad de hacerlo. El amor vence el miedo. Si hay dudas, entonces lo que tenemos que hacer es investigar, es preguntar, es informarnos de lo que se trata. Y puede preguntarle a varias familias para saber cómo les fue. Estás tú, el ejemplo tuyo, el ejemplo de su servidora, pero si con estos dos ejemplos dicen, todavía tengo un poquito de duda, entonces, pues sigo preguntando, ¿no? Obviamente no te satures de información, porque entonces no vas a saber hacia dónde vas a ir. Es mejor quedarte 2, 3 ejemplos o quedarte con uno y estarte asesorando con esta persona, o sea, con quien ellos decidan, que le den seguimiento para ir dando tranquilidad. Y si tú estás viendo ejemplos como el tuyo, Laura, como el mío, su servidora, de que sí se puede, que a pesar de lo duro, que a pesar de lo difícil, que a pesar del caos, de la frustración que llegamos a tener, de la ansiedad, de todo lo que sucede, se logró, es por amor. Porque por amor, Laura, estudié, por amor investigué, por amor diseñé, por amor cambié. Entonces, pues amamos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos tengan una vida, un presente feliz, bueno, de aprendizaje, ¿no? Que estemos sembrando en su vida cosas increíbles, que los impulsemos, que los motivemos, para que tengan un futuro exitoso, un futuro donde ellos puedan enfrentarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les diría a las familias que van iniciando y que tienen esa intención, ¿no? A las que ya van a mitad de camino, por así decirlo, y que están a punto de tirar la toalla, creo que todos pasamos por ahí. Su servidora, llegó un momento en donde yo dije, creo que voy a meter a mi hija a la escuela. Ya no aguanto más, ya no sé qué voy a hacer, porque tenemos la angustia, y vuelvo al miedo, de que podemos arruinar la vida de nuestros hijos, o que no lo estamos haciendo bien, o que no somos lo indicado, o que no estamos enseñando de la manera correcta, o que no hay una conexión y es un caos, mejor vete a la escuela. Yo lo pensé así, yo creo que muchos lo piensan de esa manera. En ese caso, hagan una pausa. Aquí nadie nos corretea. No a fuerzas tenemos que terminar a los 11 la primaria, a los 15 la secundaria, a los 18 la prepa. ¿En dónde dice eso? ¿Quién dice eso? Que a fuerzas está estipulado, ¿no? Haz una pausa, analiza, haz un análisis de lo que han hecho en todo ese tiempo y vean lo que funciona, lo dejamos. Lo que no funciona, lo quitamos. Sirve que ese tiempo es un tiempo de familia, donde vamos a hacer todas las cosas que a lo mejor por el estrés académico, ¿sí? O por la presión social, tiene que tener el documento a los 11, la primaria, tiene que tener el documento. Y aunque tú demuestres el documento, te va a decir, sí, pero la secundaria, a ver cómo la vas a sacar. O sea, nunca vas a tener feliz a la gente. Lo principal es que te enfoques en tus hijos, en tu esposo, en ti, en tu familia y la disfrutes, ¿sí? Porque nadie los va a educar más que tú, o sea, uno, o sea, como papá, como mamá, no lo va a hacer. Entonces, ese tiempo es mejor parar, hacer cosas como ir al zoológico, el pastel, hacer una pijamada, ir de vacaciones, o sea, hacer cosas que nada tienen que ver con lo académico. Mientras tanto, es un análisis. Ahora también platicar con el esposo y decir cuál es tu punto de vista, por qué nos vamos a rendir, ¿sí? La comunicación entre esposos es bien importante, entre los papás es bien importante. Entonces, platiquen entre ustedes para saber qué funcionó, qué no funcionó y hacer los cambios que se necesitan y continuar.
pero también recordar y voltear un poquito hacia atrás y observar a los hijos y darse cuenta de todo lo que han superado, de todo lo que han aprendido y disfrutar ese tiempo. ¿Sabes una cosa, Laura? Damos por sentado que vamos a vivir tantos años, que nuestros hijos van a vivir tantos años y nos olvidamos de disfrutar ese tiempo en familia. Nos olvidamos de disfrutar a los hijos, nos olvidamos de disfrutar el matrimonio, nos olvidamos de disfrutar hasta nuestro tiempo, si lo podemos tener, ¿verdad? De disfrutar a las amigas, de salir nos olvidamos de ese tiempo, de disfrutar. Entonces, y cuando nos olvidamos de eso, caemos en ese, estrés y carga, ¿sí? Y ya nada más estamos así, enfocados en una sola cosa, olvidando lo demás. Entonces, por eso es mejor hacer una pausa, ¿sí? Disfrutar la familia y hacer un análisis y hacer los cambios pertinentes y seguir adelante. Vale la pena, de verdad que vale la pena. Mis hijos tuvieron todos sus documentos, no a los 11, no a los 15, no así, no, unos los tuvieron antes, ¿sí? Antes de la edad que nos dicen que deben de tener. Se logran los documentos, pero lo más importante es ¿qué le vamos a dejar de legado a nuestros hijos, de recuerdo a nuestros hijos? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Como la gritona? ¿Como el gritón? ¿Como el enojón? ¿O como el papá, sí, humano, no perfecto, porque no somos perfectos, no hay maternidad perfecta, no hay paternidad perfecta, no hay crianza perfecta, pero que tengan unos recuerdos hermosos, ¿sí? Que les den ganas de regresar a la casa cuando ya salgan. Entonces, creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Y yo lo viví. Mi hija regresaba muy feliz a Pachuca y decía, mamá, los extrañé. Entonces, eso es algo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos de herencia? No económica, de vida, de recuerdos. Qué bonito, muchísimas gracias, Janet, gracias por tus palabras, gracias por tu experiencia, por compartirnos, porque como comentábamos, no son palabras teóricas, sino son experiencias de vida. Muchísimas gracias, Janet, por habernos acompañado esta noche, se nos hace cortita la hora, quisiéramos preguntarte 20,000 cosas más. Queremos por aquí saludar a Tania Gómez Castillo, te manda saludos, dice que bendiciones, Janet, gracias por acompañarnos, Tania. Montserrat García también está con nosotros, también te agradecemos mucho que estés con nosotros, por acá también, Mujeres Emprendedoras, Iraíz, te manda saludos, dice una gran experta de la en casa. Cristina Urbano también nos manda saludos y dice que gracias por compartir, habla también acerca de la presión social de los parientes, amigos y conocidos, así es, esa gran presión. Cristina nos dice también acerca justamente de la etapa de disfrutar a nuestros hijos. Damaris de Carrasque nos dice que qué bonita plática. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en vivo y todas las personas que estarán en las transmisiones siguientes. Les agradecemos, como todos los viernes, estamos aquí para presentar temas que esperamos verdaderamente de corazón que les ayuden a continuar en esta labor ardua que es la escuela en casa. Y pues acompáñame, Home School es un centro de apoyo educativo en donde también te ofrecemos apoyo con ciertas materias. No somos una escuela tradicional en donde tus hijos van a tomar toda una pila de materias desde la mañana hasta la tarde, sino que tú vas a elegir qué cosas quieres que tu hijo estudie, qué te gustaría que un maestro experto te apoyara. Por ahí a lo mejor tú dices, química me cuesta, pues bueno, puedes con nosotros tomar química, puedes tomar música, inglés, puedes tomar braille, robótica, en fin, tenemos una menú de materias con las que podemos apoyarte. Si te interesa, comunícate con nosotros y tenemos algo muy interesante a lo que te queremos invitar, que es el Club Básico. El club es una actividad gratuita que tenemos en Acompáñame, en donde estamos formando, tenemos un proyecto muy bonito donde estamos formando grupos de convivencia en diferentes estados. Ya tenemos alrededor de 16 grupos en diferentes estados, en 16 estados que ya están funcionando. Justamente Janet se encuentra en Pachuca, apoyándonos para allá. Si tú eres de Pachuca y deseas reunirte con otras familias, no conoces
ella tiene un grupo ya numeroso de familias que se están reuniendo en Pachuca, y yo le decía, tengo mamás que a veces me dicen, yo vivo en Pachuca y no conozco a nadie, soy la única mamá homeschooler del mundo, por lo menos aquí en Pachuca. Entonces le digo, vamos a reunirnos. Entonces, si tú vives en Pachuca, tenemos el grupo de convivencias por estado, en Pachuca, también está en Jalisco, en Querétaro, en diferentes estados. Si te interesa participar en grupos por estado donde puedas tener estos lazos de amistad con otras familias y tus hijos conocer a otras familias, a otros niños también homeschooler, acércate con nosotros. Este servicio es completamente gratuito, únicamente tenemos el interés de que puedas tú formar parte de estos grupos por estado. También al formar parte del club, que repito, es un servicio completamente gratuito, del Club de Acompáñame, tenemos los jueves charlas con expertos, en donde los jueves expertos de diferentes universidades u organismos vienen y le platican a los chicos temas de interés de ellos. Por ejemplo, la próxima semana vamos a tener a un paleontólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México hablando de cocodrilos prehistóricos. A estas actividades vía Zoom pueden entrar tus hijos de manera completamente gratuita si forman parte del Club Acompáñame. Así que te esperamos que te comuniques con nosotros. Y nuevamente, Janet, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales si desean comunicarse contigo en en este grupo que tú nos comentabas, en este proyecto que se llama Transformando Vidas? Sí, ahí nos pueden encontrar en Transformando Vidas, también como Janet, mamá educadora, igual ahí en Facebook, y también como Huerto del Aprendizaje. Y tenemos un grupo bastante grande que es Homeschool and On-School de Huerto del Aprendizaje. Ahí también nos pueden encontrar en Instagram como Janet Learning Life. Me pueden igual ahí ver en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejar en la cajita, aquí en los mensajes, vamos a dejar tus pues vamos a dejar tus redes sociales, las vamos a anotar y las vamos a dejar aquí para que puedan buscarte. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Janet, nuevamente te doy las gracias por esta interesante plática. De verdad, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Laura, gracias a los que se conectaron, de verdad les mando saludos, un placer poder platicar contigo y pues como dije, de lo que Dios nos ha permitido aprender en estos 21 años, gracias a Dios. Entonces, pues para mí me encanta conversar, me encanta platicar de lo que yo he vivido, de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y pues estoy para servirles, ahí también, si me quieren contactar, adelante. Me gusta ayudar, me gusta apoyar a las familias. Entonces, muchas gracias, Laura, de verdad, un gusto conocerte. Te conocí en la Ciudad de México y para mí ha sido un privilegio conocerte, platicar. Hemos platicado un poquito, pero gracias a Dios ha sido algo muy lindo y pues bueno, un placer poder estar aquí. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.